Bien, vamos a avanzar un poquito sobre el tema de la Revolución Francesa, un tema que ustedes ya conocen porque en la primaria también se ve, en séptimo grado, sexto grado, ¿sí? Cuando estudiamos democracia, cuando tratamos de entender los derechos humanos, tenemos que pasar siempre por entender la Revolución Francesa, ¿sí? Bien, la Revolución Francesa es un hecho fundamental en la sociedad moderna, ¿sí? Sucedió en Europa a fines del siglo XVIII, ¿sí? 1789. Y en sí lo podemos entender como a qué llamamos revolución, como una lucha violenta, ¿sí? En donde se genera un cambio, eso es una revolución, ¿sí? Puede haber que encontremos revoluciones, o sea, cambios que no sean violentos, pero en este caso sí, fue violento. Fue una situación inédita que cambió todo el orden social en Europa y por ende luego en todo el mundo, ¿sí? Si pensamos un poquito la Revolución de Mayo de 1810, tiene que ver con el avance de Napoleón ocupando España, la España monárquica que era la que designaba el virrey en el Río de la Plata, ¿sí? Y ese Napoleón estaba tratando de expandir la revolución por toda Europa, ¿sí? Bien, entonces dijimos Europa, 1789, unos años antes de la declaración de nuestra independencia, 25 años, 26 años antes de la declaración de la independencia. Bueno, ¿contra quién se realiza la Revolución Francesa? Fue un evento que el pueblo realizó sobre la monarquía, ¿sí? ¿Fue el pueblo solo? No, intervino la burguesía, que sería el tercer estamento, ¿sí? El tercer estamento de Francia, la burguesía, eran los comerciantes, los que financiaban a la monarquía, las personas que poseían dinero, que poseían comercios, pero no podían formar parte del gobierno, ¿sí? Porque el gobierno estaba reservado a la nobleza, ¿sí? Bien, el pueblo se levantó contra la monarquía, el pueblo junto con la burguesía, ¿sí? ¿Por qué se levantó? Bien, por ejemplo, recién dije, la burguesía era muy poderosa en lo económico, pero no tenía poder político. El pueblo de por sí estaba oprimido permanentemente, ¿sí? No tenía libertades prácticamente, ¿sí? Entonces, la monarquía que estaba como desfasada temporalmente, eso es lo que significa anacrónico, que está fuera de tiempo. Un periodo donde se había dado ya la ilustración, empezaba a surgir la ciencia, un régimen como la monarquía no tenía como ningún sustento, ¿no? O sea, que planteaba que el poder que tenían los monarcas era algo que venía de Dios, ¿no? Que los había designado y en realidad el monarca era como un representante de Dios en la tierra. Eso frente a la ciencia, frente a la empieza a surgir el pensamiento científico, la duda, ¿sí? Dudar de todo, bueno, eso queda como desfasado, anacrónico, ¿sí? Entonces la monarquía, que era fuera de tiempo y a la vez oprimía al pueblo y a la burguesía en parte, ¿sí? Enfrenta la revolución, ¿sí? Esa revolución, en principio, ¿sí? Representa un triunfo del pueblo. El pueblo, que tenía esas características de opresión, ¿sí? Que estaba como sometido, sin derechos, logra suprimir los privilegios, ¿sí? de la clase más poderosa, ¿no? El Estado absolutista y la nobleza feudal. Esos privilegios se suprimen, ¿sí? ¿Qué sucede luego? ¿El pueblo pasa al poder? No. El pueblo, si bien se libera y logra salir de esa situación de opresión, no es que pasa al poder, ¿sí? Hay un proceso histórico de larga duración que genera una revolución,
luego genera contrarrevoluciones, ¿sí? La monarquía ya en el siglo XIX vuelve provisoriamente al poder. El caso de España, por ejemplo, Inglaterra, ustedes saben, tienen reyes, ¿sí? Existe la monarquía en Europa, y existe la monarquía en España, en Holanda, tenemos una reina, ¿no? Entonces, ¿cómo es que coexiste la monarquía y la democracia actualmente? Bien, la monarquía luego de la Revolución Francesa en algunos lugares fue suprimida directamente, en otros no, en otros se alejó del poder y después, producto de contrarrevoluciones, volvió al poder, pero con un poder más limitado y cada estado, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, Holanda, dije, España, tienen algunas funciones específicas la monarquía, obvio son sistemas democráticos, ¿no? Pero son monarquías constitucionales, llamamos, ¿no? O sea, el monarca está en el poder, perdón, no asume el poder total, no es una monarquía como la de previa a la Revolución Francesa, sino que tiene algo de poder, ¿sí? Algunas funciones específicas. Pero posterior a la Revolución Francesa, sí decimos que el poder, el gobierno, ¿sí? Dejó de ser hereditario, ¿sí? Y los principios de la igualdad ante la ley, ¿sí? Y los principios de la libertad pasaron a ser determinantes, ¿sí? Fue como la Revolución Francesa fue como un gran resplandor que iluminó a todo el mundo, ¿sí? No fue algo que se quedó permanente, que no tuvo retrocesos. No podemos decir que no hubo retroceso después de la Revolución Francesa, pero sí que fue un antes y un después en las formas en las cuales se organiza la sociedad, ¿sí? La burguesía como la conocemos hoy no es igual a lo que era la burguesía durante el periodo posterior a la Revolución Francesa, pero sí dejó de tener ese lugar subordinado, ¿sí? Y a la vez que el pueblo obtuvo la libertad, y el tema de la igualdad ante la ley como un principio fundamental. Y a la vez la monarquía, bueno, en Francia desapareció, ¿sí? Al igual que en Italia. En Alemania también desapareció, bueno, en Países Bajos se mantiene, en España también y en Inglaterra también. Pero bien, lo importante de la Revolución Francesa es entender ese antes y después que representa. Y lo importante que es la libertad y la igualdad como pilares, ¿sí? Como los primeros derechos humanos, ¿sí? Vamos a continuar trabajando con los derechos humanos entendiéndolos por generaciones. La libertad y la igualdad son los primeros derechos humanos, ¿sí? Y surgen de la Revolución Francesa.